Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora en la que estés viendo esta presentación. A continuación vamos a tratar algunos aspectos relevantes y concernientes al Acuerdo 592 de la Reforma Integral de Educación Básica, que tú ya conoces. En este aspecto pues vamos a comentar y a recordar algunas cuestiones de las competencias, específicamente de las competencias para la vida. Las competencias para la vida establecidas en el plan de estudios vigente de educación básica, pues obviamente generan o manifiestan la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para a lo largo de la educación básica de los 12 años de formación de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Bien, vamos a iniciar. La primera competencia que se menciona para la vida, que se menciona en el programa, es la competencia para el aprendizaje permanente. Y esta competencia para el aprendizaje permanente, pues obviamente para su desarrollo, requiere habilidad lectora, cultura escrita. Estas son vinculantes completamente en nuestra lengua materna, en el español, en el cual debemos de dotar a los educandos, a los estudiantes, obviamente de la adquisición de la lectura, pero también en las producciones escritas que se dan, para poder incorporarlos en la cultura escrita y no quedarnos únicamente en el procesamiento de información, sino también en el compartir experiencias, en el compartir textos que los mismos estudiantes pueden ir realizando. Esto también debe de ser una enseñanza para nosotros los docentes, que no debemos de quedar únicamente en el nivel de lector, sino también debemos de escribir. Una segunda lengua como tal, que en la mayoría de los casos el inglés, para las escuelas que se da enseñanza indígena, pues obviamente la segunda lengua es el español y pues en ella se busca la habilidad de adquirirla, el inglés o ya sea el español como tal, para poder fortalecer los principios de comunicación, ¿no? Las habilidades de comunicación. El siguiente aspecto son las habilidades digitales. Las personas que están letradas, ya por llamarlo de una forma, en cuestión digital, pues son personas que pueden estar preparadas y que están preparadas para poder estar y ser competentes en la sociedad actual. Y el aspecto, por último, de esta competencia, y no por tanto menos importante, es el aprender a aprender, el llegar a que los estudiantes tengan esos procesos metacognitivos de reflexión, que sean personas que sean autónomas, que sean autogestoras de su propio aprendizaje y que adquieran de diferentes formas, de diferentes maneras, el aprendizaje que se da. Si llegamos a que el estudiante sea consciente de esto, de las mejores maneras de aprender, pues obviamente todas las demás se pueden dar con mayor facilidad, de una manera automática. Esta es la competencia para el aprendizaje permanente. La siguiente es la competencia para el manejo de información. Sabemos que vivimos en la sociedad del conocimiento, en la cual pues hay mucha información disponible y por lo tanto el estudiante de educación básica al egresar debe de saber buscar, identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar la información. Esta para poder tener una apropiación crítica, no nada más encargar alguna actividad, algún trabajo solo por buscarlo o solo por tener la información, sino propiamente saber discernir, saber entender para qué nos sirve y que la información propiamente es poder y que de esa manera podemos accesar a muchas otras cuestiones de la vida al tener información y por lo tanto la apropiación de la información debe ser de manera crítica, de manera reflexiva y con sentido ético. Esa información al tenerla, si bien es cierto que la información es poder, pero se debe de tener con un sentido ético y creer la información de acuerdo a las fuentes. Y obviamente que los estudiantes sean críticos y reflexivos de la información, de las fuentes por las cuales ellos están obteniendo dicha información, ¿no? La que sigue es la competencia para el manejo de situaciones. Aquí los estudiantes pues obviamente deben de en su desarrollo enfrentar el riesgo, la incertidumbre, administración del tiempo, afrontar los cambios. Por lo tanto hay una toma de decisiones y por lo tanto hay un manejo de fracaso, frustración y desilusión. Si enfrentan el riesgo, pues obviamente hay cuestiones de error, hay cuestiones en las cuales ellos se van a encontrar, se van a topar con algún riesgo y que en sus proyectos, en las situaciones en las cuales se enfrenten en la vida, deban de manejar
esto que se está mencionando en la parte de abajo: fracaso, frustración y desilusión, pero obviamente para poder ser personas exitosas, para poder crecer y aprender del error, enfrentar el riesgo. Y esto nos lleva obviamente a una administración del tiempo y situaciones en las cuales el ser humano se desarrolla de manera integral, ¿no? Al aprender manejando las situaciones de la vida. La que sigue es la competencia para la convivencia. En la competencia para la convivencia, pues se requiere que la persona, que el educando, el estudiante de educación básica, sea empático, por lo tanto sepa relacionarse con los demás, sea asertivo, aprenda a trabajar de manera colaborativa. Vivimos en una sociedad y por lo tanto aprenda a crecer con los demás, a tener sus puntos de vista, pero entender que vive en una sociedad y que por lo tanto valora la diversidad de esta misma sociedad cultural, lingüística, en los aspectos que se encuentre, ¿no? Que no exista ningún sentimiento de superioridad o de inferioridad, por llamarlo de alguna forma, sino que sea inclusivo en las situaciones de la vida, y que esa inclusión lo lleve a entender las capacidades y competencias de todos los demás para poder trabajar de manera colaborativa y, lo reitero, para poder crecer con los demás. Y vivimos en una sociedad y debemos de entenderlo como tal y hacerlo entender hacia nuestros estudiantes. Y por lo tanto, la competencia que cierra esto es la competencia para la vida en sociedad. Se debe de actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales, con los valores tales como democracia, libertad, paz. Se debe respetar la legalidad, obviamente los derechos humanos, y de ahí emanan muchos otros valores. El saber cuáles son las implicaciones de la tecnología, la no discriminación y una conciencia de pertenencia nacional, una conciencia de pertenencia hacia el mundo, para llegar al cuidado de cada uno de los instrumentos, indumentarias, cuestiones naturales a los cuales se enfrente el estudiante. Ese actuar con un juicio crítico pues hará que se formen individuos reflexivos, críticos, analíticos, personas que no se crean las cosas a la primera, que atiendan y que sepan responder a los requerimientos que necesita nuestra sociedad para poder transformarla para bien, para nuestro país y para nuestro mundo. Bien, específicamente esto eran las competencias para la vida, sustentados en el Acuerdo 592 de la Reforma Integral de Educación Básica. Espera próximas aportaciones de esta misma línea, y pues esto es todo por este video. Muchas gracias por escucharlo, por escuchar la presentación.